No tengo ningún tipo de guión para este video, pero tengo algo 10 veces más importante, que es algo que me pesa muchísimo dentro de la cabeza y lo tengo que sacar. Y desde mi experiencia es como salen 1000 veces mejor estos videos, de todos los que hice en este canal. Los mejores, las joyitas que tengo, era cuando había laburado horas y horas, días, semanas, algo en la cabeza y lo tenía que sacar. Porque te lo puedo, la puta madre se me cayó porque te lo puedo pasar con la mejor información, te lo puedo transmitir de la manera más auténtica. Porque es como sentarme con lo necesito hablar con alguien y sacarlo. Entonces, ¿de qué te quiero hablar en este video? Es que antes de desarrollo personal éramos más felices. Y necesito ponerle la comilla al feliz, a la felicidad, porque eso es lo que vamos a tratar hoy. Vos fíjate, claro, antes de desarrollo personal, las cosas se sentían más. Sentías más tristeza, sentías más esa polaridad. Polaridad en el sentido de, había días, semanas o meses que pasabas de una manera exaltada. Eras exageradamente feliz por algo que pasaba en tu vida. Por un nuevo amigo que te habías reencontrado, por una nueva pareja. Porque te había pasado algo externo. Y había días, semanas, meses donde eras exageradamente depresivo. Y sentías vivo en las venas ese dolor. Entonces, ¿de dónde viene todo este pensamiento? Justamente ayer hablaba con un suscriptor muy fiel, que ojalá esté viendo este video, y hablábamos justamente de esto, de por qué antes de desarrollo personal sentíamos más y éramos más felices. Entonces no me lo pude sacar de la cabeza, porque el tipo tenía razón. Éramos más felices, entre muchas comillas. Y ahí es cuando empecé a elaborar el concepto y lo tengo que destilar acá en este video y espero que te pueda ser valioso. ¿Qué pasa? Es que previo al desarrollo personal, tu vida era como que no tenía buffers. Un buffer en química es una sustancia que lo que hace es aminorar, es apaciguar. Dicho en palabras más fáciles, ¿cómo lo puedo decir? Que no sea tan intenso algo. Si hay un factor, hay X determinada cosa que es muy intensa y polariza mucho, extremiza mucho, por ejemplo, vos tenés una emoción que la sentís pero encarnada, viva, ¿sí? En vos mismo, en las venas, un buffer lo que hace, una sustancia buffer, lo que haría es aminorarla, hacerla más lenta, más tranquila, ¿sí? Entonces, no sé, tenés ejemplo, un buffer, no sería eso un buffer ni en pedo, pero ejemplo de lo que haría el efecto de un buffer, viste que vos ponele una pistola y vos le pones un silenciador. Entonces el silenciador hace que salga más tranquila la bala y no se escuche. Bueno, eso sería un buffer. Creo que el desarrollo personal es un buffer en ese sentido. Porque antes venías como una función seno, de extremo a extremo, sintiendo mucho la vida, las cosas que te pasaban. Y ahora es como que te apaciguaste y empezaste a hacer una función más lineal, empezaste a vos ser más lineal como persona emocionalmente, a tener un equilibrio. De eso se trata, a tener una homeostasis. Es que justamente de eso se trata el desarrollo personal. ¿Por qué laburás tanto vos tu salud mental mediante meditación, mediante journaling? Para estar equilibrado y no irte a los extremos y no polarizar. ¿Para qué vos laburás tu salud física? Para sentirte bien. Yo ayer entrené como un hijo de puta. Ahora me siento recontra bien. Mi cuerpo se siente activo, me siento vivo. Entonces estoy equilibrado. ¿Para qué carajo vos laburás tanto tus relaciones? Aplicás un filtro muy grosso hacia tus relaciones. Que solo querés las más virtuosas, las más valiosas, las querés alrededor tuyo. Sos la media de las 5 personas que te rodean. ¿Por qué laburás esas relaciones tanto? Para estar equilibrado. Y así podemos seguir hasta el infinito con el desarrollo personal. Entonces, este equilibrio que se genera, tanto emocional, tanto en distintos aspectos de tu vida, del desarrollo personal, te hace no sentir tanto como sentías antes. Antes se sentía todo ferviente, o así por lo menos lo vivía yo. Los sentimientos que tenían previos al desarrollo personal eran muy fervientes. Entonces, saqué muchas conclusiones a partir de esto y son las que te voy a mencionar ahora. Antes igual de las conclusiones, de qué está pasando con esta perspectiva que tenemos de la felicidad y cómo deberíamos remodelarla y cambiarla un poco. Para introducirte a esta conclusión, te quiero justamente mencionar este libro que estoy leyendo. Es un libro de ficción de Marcos Aguinis, se llama La conspiración de los idiotas. Y en una de estas páginas, recién lo empiezo, fíjate, voy re poco, voy por el capítulo 9 del primer robot.
Pero en la conspiración de los idiotas de Marcos Aguinis, tengo un video en este canal de por qué deberías leer ficción en desarrollo personal. Y justamente este es un ejemplo que te voy a dar ahora, porque sirve para enlazarlo. Pero te lo voy a dejar acá arriba etiquetado el video para que vayas a verlo. En este libro, La conspiración de los idiotas de Marcos Aguinis, el autor menciona, en base a su protagonista, cómo existía un médico anatomista que se llamaba Galeno. Es muy conocido en la ciencia, ¿no? Y todo, pero Galeno, hace muchos siglos atrás, cuando recién se empezaba a ver la anatomía humana, Galeno se lo tuvo allá arriba como el máximo estandarte de quien proponía la teoría anatómica, ¿sí? De cómo tenemos los huesos, bueno, toda la anatomía, músculos y demás, tendones. Entonces, por cientos de años se estudió a la teoría de Galeno, de la anatomía humana, y se lo tuvo allá arriba sin cuestionárselo. Entonces llegó un tipo que se llama Vesalio, que también le gustaba mucho la anatomía, estaba muy metido, lo sentía su pasión, lo sentía su propósito. ¿Y qué hizo? Empezó a estudiar más de cerca y a cuestionarse más de cerca la teoría ya establecida por Galeno mediante cientos de años, que todo el mundo lo alababa a Galeno. Y empezó a darse cuenta de una cosa, que es que, cuando Galeno hizo sus estudios, cuando Galeno teorizó, conceptualizó acerca de la anatomía y lo puso dentro de sus libros, dentro de sus teorías, la iglesia estaba detrás, y la iglesia atrás de Galeno no le permitía, y Galeno no lo optaba tampoco, estudiar cuerpos humanos. Entonces, Vesalio dice, ¿cómo se construyó toda una teoría de la anatomía humana si no podían estudiar cuerpos humanos específicos? Entonces se empezó a dar cuenta que, claro, Galeno estudió y teorizó la anatomía humana en base a cerdos, en base a monos, en base a otros animales que no eran el humano. Entonces había un montón de cosas como partes de las costillas, como el fémur, como la tibia. Había distintas cosas, no me acuerdo bien ahora específico, pero había un montón de la parte de esa teoría de Galeno, la ya establecida, que estaba totalmente errónea. Y Vesalio decía, esto no puede ser. ¿Cómo puede ser que hace 300 años estamos estudiando? Pero pará. Entonces empezó a cuestionar todo eso establecido y sacó su propia teoría. Cuando sacó su propia teoría, la sociedad lo quería matar. Metafóricamente, objetivamente, literalmente, de muchas maneras lo quería matar. Porque no se podía cuestionar al gran Vesalio. Al gran Galeno. Vesalio no podía cuestionar al gran Galeno. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Vamos a paralelizarlo y te voy a decir lo siguiente. Tenemos una percepción de la felicidad que no sé quién carajo la puso, pero la puso exageradamente mal, la teorizó exageradamente mal. Quien teorizó la felicidad y quien teorizó lo que nosotros concibimos como felicidad, como sentirnos bien, era Galeno. Era un Galeno loco que tenemos que cuestionar. En el sentido de felicidad no es sentir mucho y sentirte muy exaltado, sentirte exageradamente alegre. Y te lo digo así porque yo lo viví. Porque yo me sentía exageradamente exaltado en distintas situaciones antes del desarrollo personal. Cuando empezaba a conocer a una chica nueva. Cuando tenía un amigo nuevo que me podía incorporar varias cosas en mi vida. Pero siempre era algo externo. Entonces fíjate cómo vamos moldeando esta teoría que está implícita en la sociedad de lo que es felicidad. La teoría implícita de lo que sería felicidad, lo que hubiera puesto Galeno, sería estar exageradamente exaltado y alegre todo el tiempo. Y que haya algo que a borbotones vos lo sientas, esa felicidad entre muchas comillas, pero fíjate que es siempre algo externo. Entonces, tenemos que remodelar este concepto, tenemos que conceptualizar de manera distinta a la felicidad. Porque esto no es mantenible en el largo plazo. Vivir esas etapas de tu vida tan exaltadas no son mantenibles en el largo plazo.
No podés fiarte de eso para la felicidad porque nunca la vas a alcanzar. Es una carrera sin fin. Va a ser un eterno retorno. ¿Por qué? Porque es imposible estar así exaltado y alegre tantos años seguidos, décadas. No funciona así. Entonces, eso es lo que percibimos y veo yo que la sociedad percibe como felicidad cuando no es lo correcto. Cuando no es lo correcto. Cuando cada uno de nosotros tendríamos que ser una especie de Besalio. En base a nosotros teorizar qué podría ser la felicidad y no anclarnos a eso. Pues si no, sí, nos vamos a sentir unos infelices dentro del desarrollo personal si lo medimos desde los mismos términos, desde los mismos parámetros, de las mismas definiciones de felicidad previas al desarrollo personal. Entonces, ahora que entraste en este proceso, justamente que estás creciendo como persona, ganaste nueva conciencia, tenés más amplitud, tu visión se amplió. No podés quedarte con las definiciones del pasado, tenés que generar voz nuevas, si no vas a ser eternamente infeliz si usás las definiciones, las matrices que tenías de antes del desarrollo personal. Porque ganaste conciencia. ¿Y cómo podemos llevar esto de que es un concepto bastante abstracto a algo bien práctico? Bueno, que te lo digo con mi propia experiencia y sé que a vos seguramente también te haya pasado. Antes éramos felices con jugar a la Play 6 horas. Antes éramos felices en los veranos quedarnos viciando al Minecraft. Yo lo hice muchos veranos, hasta que tuve 13, 14 años. De acostarte a las 6, 7 de la mañana, levantarte a la 1, 2 de la tarde para comer. Antes eras feliz con eso, porque tenías ese concepto de felicidad, que era estar totalmente estimulado dopamínicamente. Ese era tu concepto de felicidad y ese es el concepto de felicidad para la mayoría de las personas. Estar tan estimulado que te lleve a exaltar tus sentimientos, tus sensaciones, tu parte empírica. Ese es el concepto de felicidad. Por eso muchos cuando comen comida rápida se sienten exaltados, sus sentidos, su parte empírica está exaltada y son felices. ¿Ves la mierda que es este concepto de felicidad? Es una mierda este concepto de felicidad. Entonces, lo que propongo yo es remodelarlo, ¿sí? Que cada uno pueda, en base a su sentido crítico, remodelar. Pero esto requiere de mucha educación. Por ejemplo, una propuesta que es muy válida es la eudaimonia, que es la felicidad estoica, que se consigue mediante la virtud estoica, mediante el arete, que es otro ya concepto estoico. Pero esta eudaimonia es exageradamente distinta como concepto de felicidad que tenían los estoicos a la que hoy día se cree. Entonces, la felicidad de hoy está anclada a lo empírico, a los placeres. Y esa es una batalla, esa es una carrera, esa es una lucha que nunca vas a poder ganar. Porque todo el modelo, todo tu ambiente está formado de esa manera, para que vos creas que la felicidad son los placeres. Y vayas en búsqueda como el ratoncito que se quiere comer el queso. Esa frase la repetí mucho en este canal, el ratoncito que se quiere comer el queso. Y sé que muchos de los suscriptores quedó porque me lo mencionan. Pero está armado así. Entonces, vamos a remodelar lo que sería tu concepto de felicidad por algo mucho más sostenible a largo plazo. Por algo que vos puedas ir formando, construyendo internamente. Fíjate cómo cambia la concepción de felicidad previa, que era algo externo y ligado a los placeres, ahora es algo interno y ligado a tus propósitos. Entonces, al igual que los propósitos, la felicidad se construye. Es una habilidad que se construye internamente y la vas a encontrar internamente definiéndola vos mismo. Ahora, esto pone mucho más peso y muchísima más responsabilidad sobre el individuo que lo ponía antes el concepto anterior de felicidad. ¿Por qué? Porque ya te habían dicho lo que tenía que ser. Ya está, no tenés que pensar nada. Ahorrás energía, ahorrás estresarte, ahorrás
cuestionarte nada. Entonces, lo que quiero que hagas, como muchos de los videos que hago, es que tengas tu ejemplo práctico, que puedas actuar vos. Los últimos 10, 20 videos, lo que me di cuenta, haciendo un meta-análisis, es que no vale solo con que yo te lo explique. Quiero que vos actúes y pongas de tu parte. Entonces, ¿qué quiero que hagas ahora mismo? Quiero que empieces a investigar acerca de escuelas filosóficas, cómo cada una definía la felicidad. Y vas a ver que están muy alejadas a lo que son los placeres que hoy se definen como felicidad, que está implícito en la sociedad. Y después de leer, como te digo, a la eudaimonia del estoicismo, pero hay muchísimas más escuelas, quiero que armes un documento de Word o agarres una lapicera y un papel y describas vos tu propio concepto de felicidad. Pero que sea autogestionado, o sea, autoconstruido en el sentido que esté ligado a tus propósitos, que vos dependas de esa felicidad, que no dependa a alguien más. Justamente ahí está la trampa, ni otra cosa externa, otro factor externo como puede ser un placer, sino que vos la puedas construir. Quiero que hagas eso. Me sentite libre de, acá en los comentarios en este video, poder explayar acerca de tu concepto, de lo que para vos sería la felicidad. Sentite libre de hablar con otras personas acerca de eso, sentite libre de publicarlo donde sea. Pero creo que es fundamental leer y ampliar esta visión, porque si utilizamos los términos que seguíamos teniendo previo al desarrollo personal, vamos a ser siempre infelices. Pues ya sabes que jugar 10 horas al play no te va a traer felicidad. Porque ya no tenés esa definición de felicidad. Porque ya sabes que una salida al cine, comerte comida rápida, después ir a una previa, después ir a un boliche, ya sabes que eso no te va a traer nada. Porque ya no estás usando las mismas definiciones y los mismos términos que se hacían antes. Entonces quizás hace 3 años, 5 años, cuando no estabas en desarrollo personal, hace un año quizás, hace meses y te metiste hace poco, quizás salir a una previa y salir a un boliche y estar con mujeres o tomar alcohol, o después irte a un McDonald's a las 6 de la mañana, quizás eso para vos era antes felicidad, pero ya no lo puedes definir mediante los mismos términos, porque ganaste niveles de conciencia, porque ya no estás en ese juego estúpido de los placeres. Entonces quiero que hagas esto y quiero cargarte a vos mismo de responsabilidad. Conceptualizá nuevamente, reformulá lo que es para vos la felicidad. Y hacelo en base de la investigación, de la educación, estudiando, leyendo libros acerca de esto. Yendo de filosofía que trata mucho este tema. Eso nada más por hoy, la verdad estoy muy feliz de grabar este video. Y quedó como un formato podcast también porque, bueno, se alargó bastante. Y creo que me puedo expresar bastante bien en este sentido con lo que quería comentar hoy. Te agradezco por verme y espero realmente haber podido aportar un poco de valor, es lo único que quiero, la verdad. Es de las cosas que más me importan. No, estamos bien.